Vamos a continuar con una charla breve para dilucidar algunos pormenores que estuvimos, que nos faltan por explicar, ya que es una cuestión muy amplia esta de los tres factores de la revolución de la conciencia que hemos visto en pláticas anteriores, especialmente en dos. Entonces, cuando hablamos de los tres factores, fabricar el traje de bodas, que son los cuerpos existenciales superiores del ser, el nacimiento segundo. Cuando hablamos sobre lo que es el nacer, el morir y el sacrificio por la humanidad, hay algunos detalles que nos falta por explicar. La base, el fundamento para poder avanzar internamente, sin duda es saber canalizar ese fuego, ¿sí?, que se pervirtió, se degeneró en nuestro interior y vino a originar ese conjunto de entidades psicológicas que nosotros poseemos y que son nuestros defectos. Por eso los antiguos místicos decían, tenemos que robarle el fuego al diablo, ¿sí? Porque todos los defectos psicológicos que se procesan en nuestro interior salen de nuestro interior, no vienen de afuera. Pereza, orgullo, codicia, gula, etcétera, todo emana de nuestro interior, si brota de nuestro interior. Entonces, el mal está dentro. Hay fragmentos bíblicos que nosotros los hemos leído y los hemos expuesto, en donde habla el mal que mora en mí. Entonces, la base de todo, pues es, primero que nada, no fornicar. Permítame, parece que se interrumpió. Parece que se interrumpió. Ok, bueno, apareció algo por ahí. Bueno, miren, la base de todo es no derramar la energía. El maestro Samael lo dice, que aquel que sabe trasciende su propia energía creadora, su propia energía sexual, vence al Satán interior. Porque si ellos se nutren de ese fuego pervertido, ese fuego que se degenera en nuestro interior, ese fuego que se pervierte, al momento de nosotros canalizar ese fuego, apoderarnos de él, le estamos robando el fuego al diablo. Las entidades psicológicas se empiezan a enflaquecer, enflacan, ¿sí? El maestro Samael da prácticas para poder evidenciar todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, si alguien está trabajando el agregado psíquico de la lujuria, de la lascivia, y para eso está controlando su mente, para eso está cuidando las percepciones que le entran a través de los 5 sentidos, en especial la vista, si va muriendo de instante en instante, de momento en momento, o la muerte en marcha que tanto se habla, que pregonó el maestro Ravolú, pero que el maestro Samael ya lo había dicho antes, cuando habla del primer choque consciente de la transformación de las impresiones, se le va quitando fuerza al agregado, al grado de que va enflaqueciendo, y quiero manifestar que hay un aspirante que en una ocasión se puso a mantralizar para poder activar ese chakra de la clarividencia. Hay ciertos mantras, ciertas vocalizaciones que el maestro recomienda que lo hagamos. Él dice que 1 hora de vocalización equivale a leer 1000 libros de teosofía, de ocultismo, ¿sí? Pues bueno, está esta anécdota real de un estudiante que estuvo trabajando sobre
sobre la lujuria, la lascivia, porque estaba en ese proceso de llegar a controlar su energía creadora. Estaba en ese proceso. Y cuidaba mucho las percepciones visuales, educó la vista. Tal como el maestro lo dijo en una ocasión, si ustedes observan, tengo la vista muy educada. Entonces la vista se tiene que educar. Entonces este estudiante estuvo vocalizando durante alrededor de entre 1 mes y 2 meses. Al grado que en la transición en que estaba en la mitad entre el sueño y la vigilia, llegó a percibir cómo se manifestaba cierto agregado psíquico de lujuria, y era una especie de adolescente flaco, en los puros huesos, como si llevara muchos días sin comer, lógicamente porque lo había estado trabajando, ¿sí? Lo había estado trabajando durante bastantes meses. ¿Para qué? Para llegar a controlar su energía creadora, porque si no iniciamos con eso, no va a haber avance. No va a haber avance. Y al grado que entre la vigilia y el sueño le hablaba a su agregado psíquico y lo incitaba a que mirara las formas de la mujer, la figura de la mujer, áreas específicas de la mujer, lo incitaba, ¿sí? Y eso porque estuvo trabajando durante 1 mes, 2 meses, esa vocalización que activa el chakra frontal, aunado al trabajo psicológico que estaba realizando, pues los yoes se le fueron enflacando, los fue trabajando y le llegaron a hablar. Esto es real, ¿sí? Y él manifiesta, ¿sí? Que, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero es una realidad que al robarle el fuego al diablo, al nosotros cuidar ese fuego de Eros que tenemos dentro, a través de la autoobservación psicológica, del autoanálisis, de la muerte en marcha, se le roba el fuego al diablo. Se van, ya no tienen con qué nutrirse los diferentes agregados psicológicos que tenemos, entidades psíquicas que no podemos decir que no existen, ¿sí? Basta con que cerremos los ojos y observemos la mente cómo se muestran apetencias, apegos, miedos, afectos, deseos, iras, frustraciones, infinidad de basura que tenemos dentro, que la proyectan infinidad de agregados psicológicos. Entonces es vital aprender a cuidar la energía creadora si queremos iniciar en forma correcta. Y les quería comentar, nada más triste que ver a un instructor comiendo cerdo. Para poder nosotros fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, para poder levantar los fuegos de Pentecostés, que la religión cristiana y católica hablan muchísimo sobre los dones del Espíritu Santo, inteligencia, bla, 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 y ponen ahí como 7 virtudes que otorga dones el Espíritu Santo, pero no saben cómo se levanta, ¿sí? No saben cómo se levanta. Entonces, nada más triste que ver a un instructor atacándose de comida de cerdo. No voy a decir nombres. En una ocasión fuimos a un evento, teníamos un trabajo que hacer en cierta celebración y sirvieron carne de puerco. Y se atacaba con unas ganas, siendo que yo lo veo con miedo, ¿sí? En una ocasión acepté tres taquitos de puerco, y a la media hora de haberlos ingerido, y eso por compromiso, por no desairar, a la media hora de haber ingerido esos 3 tacos de carne de puerco, y era muy poco puerco, los brazos empezaron a hacer así, y yo los observaba y los miraba como si no fueran míos, y ¿esto qué está pasando? O sea, me estaba provocando un cortocircuito la carne de puerco, ¿sí? Y los órganos, en lo personal, cuando se nos ha
quimiqueado algún alimento que según es otra carne que no es puerco, pero la revuelven con puerco, los órganos creadores se anestesian, vibran, como si tuvieran un cable eléctrico ahí. Cómo choca esa electricidad de la energía sexual, porque es una electricidad sexual la que poseemos. Pareciera que hubiera un cortocircuito, ¿sí? Entonces eso es cuando se come carne de puerco. Y recuerdo que definitivamente yo rechacé el platillo ese de puerco, de cerdo, pero vi que este compañero instructor, no voy a decir nombres, pero era un español que andaba por acá. Entonces me acompañó en esa ocasión. Vi que se atacó de carne de puerco y dije, Dios mío, o sea, cuando los textos alquimistas dicen que primero tenemos que acumular para proyectar, no se puede proyectar si no se acumula primeramente. Y le dije, oye, ¿sí sabes? Bueno, no lo sabes, le dije, que la carne de puerco te adormece un átomo inteligente que está depositado al nivel del khanda, entre los órganos sexuales y el ano. Está el khanda y está también un átomo inteligente ligado a ciertas partes del ser, ¿sí? Que te anuncia la proximidad de la pérdida de la energía creadora. Te lo anula. ¿Y qué va a pasar? Que aparte de que te anula, te adormece, te anestesia, te entume ese átomo, te abre los esfínteres. Y si tú vas a realizar el trabajo de alquimia con tu esposa, lo que va a pasar es que como tiene los esfínteres abiertos y ese átomo inteligente adormecido, anestesiado por la carne de puerco, vas a derrochar toda tu energía y ni cuenta te vas a dar. No va a haber ninguna sensación en tus órganos. Solo se va a derramar toda la energía por la carne. Y la verdad es que es triste porque se nos ordena y se nos dice que la carne de puerco es involutiva, ¿sí? Abre los chakras del bajo vientre y si llegas a salir en astral, sales a infradimensiones. ¿Por qué? Porque esos átomos involutivos del puerco te lleva abajo. Muchas veces cuando uno sale en cuerpo astral, queda en planos superiores, queda en los mundos internos o queda en infradimensiones, dependiendo de la vibración que se tenga en ese momento o el nivel de conciencia que se tenga. Pero en este caso la carne de puerco te adormece ese átomo inteligente que está ligado al ser, te abre los esfínteres y no te das cuenta. Y si estás come, cada cierto tiempo, cada mes, ponle que trabajas en la alquimia, habiendo comido carne de puerco, cada mes, la alquimia puede realizarse varias veces en la semana, algunas veces en la semana, etcétera. Pero si la carne de puerco la comes una vez cada mes o cada 2 meses, pues una vez cada 2 meses no va a haber nada que acumular para proyectar. Sí, para proyectar primero hay que acumular, dice el principio alquimista, y se está refiriendo al fuego de Pentecostés, a los cuerpos existenciales, a las serpientes de fuego, ¿sí? Entonces ha faltado algo de instrucción y de educación referente a lo que es en sí la carne del puerco, ¿sí? Si simplemente un chorizo que está ahí más o menos quimiqueado y que son algunas sobras que a veces te lo ponen como de res o de pavo, hemos durado 2-3 días con el estómago, parece que va a reventar, o sea, porque no me lo digiere el organismo. Es un bloqueo que existe. Entonces sí tenemos que adoptar ciertas disciplinas. No nada más es una disciplina psicológica, es una disciplina física. ¿Por qué? Porque nuestras aguas creadoras son físicas, nuestras secreciones glandulares son físicas,
Entonces se tiene que tener una disciplina física para que esa parte física, esas aguas creadoras, no se pierdan. ¿Sí? Ahora, hay otros alimentos que también son involutivos, como lo es las famosas patas de mula, ¿sí? Que son del mar, se sacan entre el lodo. Cuando baja la marea entre los manglares, ahí es cuando se acostumbra a sacar esas patas de mula. Y créanme que me consta que también son como el puerco, son involutivas por algo, son una especie de almejas bajo tierra, en el lodo, bajo el lodo cuando baja el nivel del mar. Son subterráneas, y ciertamente las infradimensiones son subterráneas. Entonces me consta que también pasamos por algunas situaciones en que ingerimos esas, les llaman patas de mula, son como almejas, y pues comprobamos que eran involutivas, ¿sí? Cuando se llega a comer carne de puerco o estos alimentos involutivos, conviene no trabajar en la alquimia, no trabajar por lo menos 3 días. Por lo menos 3 días, hay que dejar 3 días por lo menos, para que la parte más pesada de ese alimento pues alcance a digerirse en esos 3 días, que no se digiere, ¿sí? Cuando por accidente nos dan gato por liebre, cerdo por pavo, cerdo por res, ese es gato por liebre, y lo sabemos porque duramos como 3-4 días completamente inflamados, obstruidos, en que el cuerpo no quiere y no puede digerir ese tipo de alimento, ¿sí? Entonces nada más triste que un instructor, pues es señal de que, caray, entonces ¿cómo se quiere avanzar? ¿Sí? ¿Cómo se quiere avanzar? Entonces, esto es referente al trabajo con la energía creadora para llegar a crear esos cuerpos existenciales. Dependiendo del trabajo que se tenga, va a ser las sensaciones que se tengan cuando ingiera estos tipos de alimentos. Pero si el ser humano ya está más involucionado que el mismo cerdo, el pobre cerdo va a decir, me comió este humano, ¿no? Me comió este humano. Es una broma, pero nos invita a la reflexión. Sí, una persona que es fornicaria, que está entregada a los vicios sexuales, come carne de puerco, no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque las naturalezas son similes. Simil atrae a simil, ¿no? Dice el axioma. Sí. Entonces, bueno, empezamos en directo porque no había nadie en línea. Señores, si tienen alguna pregunta referente a esto, porque vamos a pasar todavía al fuego de Pentecostés y a la cuestión del alma. Recordemos que habíamos comentado en la plática pasada que tenemos que educar el cuerpo. Sí, tenemos que educarlo, y como parte de esas disciplinas es erradicar el puerco por completo, porque entonces no nos permite acumular para luego proyectar. Y créanme, adormece ese átomo inteligente y vas a practicar la alquimia y te vacías y ni cuenta te das. No adviene ni una sensación, nada de nada. Sí, es completamente involutivo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Exacto. Se tiene que evitar comer la carne de puerco. Además de que hay ciertos microbios en la carne de puerco. He conocido gente, es como una especie de larva que llega hasta el cerebro y se aloja y ya no la sacaste. Es sumamente peligrosa la carne de puerco. Tendría que estar muy cocida, muy bien freída, procesada, para poder eliminar esa larva que se aloja en el cerebro, que he escuchado a muchos que han padecido esta cuestión.
Me preguntan si el chile hace daño, ¿no? No, el chile no hace absolutamente nada de daño, no es involutivo. Las plantas no son involutivas. Qué bueno que hacen esa pregunta. Me gusta que hagan preguntas porque hay pequeños detalles, cabos sueltos que se nos escapan. Las plantas no son involutivas, excepto cierto tipo de hongos. Excepto cierto tipo de hongos. ¿Sí? Por ejemplo, en una ocasión, esos famosos hongos alucinógenos que se les llama, en realidad no es que sean alucinógenos, sino que como son de naturaleza involutiva, te conectan a tus propios infiernos atómicos. Todo el contenido psicológico, las entidades psicológicas que se procesan en tus propios infiernos atómicos, así como tenemos plano etérico, astral, mental, causal de la voluntad, también tenemos nuestros propios infiernos atómicos. Entonces, hay ciertos hongos que te conectan, ¿sí?, con tus propios infiernos. Y se les llama hongos alucinógenos, pero en realidad no es que sean alucinaciones, sino que realmente tú empiezas a percibir tus propias creaciones depositadas en tus propios infiernos, ¿sí? Hay animales involutivos, pero también hay ciertos vegetales involutivos, como es el caso de ciertos tipos de hongo, que son los de color azul, que algunos pueden ser incluso venenosos, que no se recomienda, ¿sí? Ahora, hay otra planta que saca a la persona en cuerpo astral. El elemental del árbol, el borrachero, ese te saca en cuerpo astral. Si haces cierto trabajo con esa planta, te saca en astral. Y es evolutiva porque te saca a planos superiores del astral. Miren, les voy a platicar una anécdota. Cuando éramos estudiantes éramos sumamente experimentables, ¿sí? Y en una ocasión yo ansiaba, añoraba conocer mis propios infiernos, bajar a los infiernos. Y créanme que lo hemos hecho en 3 ocasiones. Pero cuando recién iniciamos, que todavía no pasamos por alguna experiencia de ese tipo, de bajar a los propios infiernos, utilizábamos, por ejemplo, trabajábamos elementales de plantas o vegetales. No voy a decir nombres, porque mucha gente pública que puede estar escuchando y la va a escuchar, todavía no está preparado para darle tanto detalle. Pero yo recuerdo que me sacó en astral ese vegetal, ¿sí? Se desdobló mi cuerpo astral, ¿sí? Y yo le decía, llévame para abajo. Y me agarraba y allá íbamos, flotando, ¿no? A él no lo veía, pero me llevaba flotando en el aire. Y yo no quería partes elevadas, yo quería bajar a los infiernos, quería conocerlos. Y me regresaba al cuerpo y le decía, llévame para abajo. Era en una meditación que estaba haciendo. Fíjense, fue en una meditación. Un domingo en la madrugada. Y me agarraba otra vez y ahí me llevaba en el aire. Ahí me llevaba, ya iba flotando, ¿no? Y yo me regresaba y le decía, llévame para abajo. Y miren, los elementales son como niños. A veces son hermosas niñas, como hadas, con unos vestidos preciosos. Otros son unos niños como este. Era un niño como de unos, se veía como de unos 5 años. Y estaba yo sentado en la meditación y él me sacaba como 3-4 veces, me sacó y yo me regresé. Y me quedé otra vez y se me puso enfrente. Así como los niños enojados. Así siempre me miraba, ¿no? Y le decía, llévame para abajo. Y me agarraba y allá iba otra vez, por arriba. Y nunca me llevó abajo, porque ese elemental es evolutivo. No te conecta con tus
infiernos atómicos, tus infradimensiones. Y yo quería conocerlas, no porque sea satánico ni nada de eso, porque había leído libros me fascinaba leer la vida de santos, de Santo Tomás, San Francisco de Sales. Toda mi adolescencia y mi niñez fue cargada de esos libros católicos de la vida ejemplares de los santos, así se llamaba, vida ejemplares de los santos. Y me acuerdo que decía San Francisco de Sales, quien no va al infierno en vida, peligra mucho de ir a él después de muerto. Me dicen que de la Coca-Cola, que puede ser que tenga sebo de cerdo. La verdad lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque no alcanzaría tanta demanda del cerdo para tantos millones de envases de Coca-Cola. No creo que la tenga. Sí, la verdad. Entonces, como les decía, ¿por qué este elemental le daba la orden y me llevaba para arriba? Porque ellos no tienen mente. Ellos no se enfrascan en el dualismo de los opuestos y los antagonismos. Yo le decía, llévame para abajo, pero él nada más sentía la orden de llévame. Él no sabe lo que es abajo, lo que es arriba, no sabe lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Sí? No sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Por eso es que muchos que trabajan la magia negra utilizan a los elementales de los animales, en especial los gatos, que son muy poderosos para afectar la vida de las personas en el plano físico. Y es que los elementales son inocentes. Ellos no saben lo que es el mal y lo que es el bien. La ley del karma no se aplica sobre ellos, porque ellos no tienen esa fracción de alma que nosotros tenemos. Ellos no tienen esa alma, ¿sí? Luego vamos a hablar de los elementales porque vamos a entrarnos más en eso. Entonces el karma no se aplica para ellos. Un elemental puede hacer daño y es inocente. Todo el karma se va hacia la persona que trabajó ese elemental, ¿sí? Entonces tenemos que esforzarnos por volvernos prácticos, ¿sí? Hay que volvernos prácticos, tratar de hacer cada práctica que nos da el maestro Samael para poder evidenciar y sobre todo pedir mucha ayuda y sobre todo poner de nuestra parte, porque si ayudamos nos ayudan los maestros, si damos los maestros nos dan, pero si estamos nada más vegetando como estudiantes, de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá y de aquí para allá no hay nada, ¿sí? Para ayudar a sacar adelante la enseñanza, una asociación, ayudar al instructor al volanteo, carteles, etc. O sea, el estudiante se tiene que volver activo para que pueda ser asistido. Si es un estudiante pasivo que nada más venga para acá, va a ser difícil que te ayuden. O sea, no te ayudan si tú no ayudas a nadie. Sí. Créanme, nosotros como estudiantes nos pasamos los fines de semana vendiendo tamales en cubetas. En la noche, hasta desde a las 5 de la mañana llegábamos a hacer los tamales y estaban como en la mañana ya avanzada casi el mediodía. Y órale, a salirse a vender tamales en una cubeta y a veces en la noche. Sí. ¿Para qué? Para sacar fondos para pagar la renta de la asociación. Y cuando eran tamales eran una ollita así con menudo, caldo y todo, puerta por puerta. Sí, entonces, o sodas entre los semáforos, así en una charolita y los vasitos de soda así entre los semáforos, para lo que gusten dar. Eran unos calorones y sí que se nos vendían. Pero era una de estar trabajando por la enseñanza y era una de que nos estaba dando la ley divina, experiencias y experiencias y experiencias, y también había ataques y ataques y ataques. Yo no sé si fui de los más atacados, que en cuerpo astral venían y nos atacaban. O sea, era infinidad de ataques que teníamos,
Pero es que también ellos ya saben. Ellos tienen cierta clarividencia, los que trabajan esa magia negra, y salen en su cuerpo de sueño, su cuerpo astral, y saben sobre quién se van a ir. Y no dejaban descansar. Era casi todos los días los ataques. Sí. Entonces, pero porque a lo mejor nos veían algo ahí, ¿no? Y lejos de asustarnos o darnos miedo, siempre les he dicho, el estudiante que no es molestado por estas personas que manejan el cuerpo astral negativamente, entonces no está haciendo nada. Si ellos te molestan, es que vas avanzando, estás haciendo algo, por lo menos estás haciendo un esfuerzo consciente, padecimientos conscientes. Pero si no te molestan, es que no se está haciendo nada. Y más que nada te empiezan a molestar cuando empiezas a trabajar en acumular para luego proyectar. ¿Sí? Me preguntan que si carne de res, pollo, ese sí se puede ingerir. ¿Sí? Carne de res, pollo sí se puede ingerir, pavo se puede ingerir. Sí. Entonces, esto es referente a las disciplinas que tenemos que tener. Sí. Físicamente, no nada más una disciplina psicológica como la vamos a ver ahorita, no nada más una disciplina psicológica. Entonces, ok, vamos a pasar ahora a lo que es el fuego de Pentecostés. Vamos a explicar algunas cuestiones. Aunque de esto no hay mucho que explicar, porque lo que hemos explicado, creo que ya con eso queda entendido. Debe ser en unos de 2 a 4 años de trabajar con la pareja en la alquimia para que el fuego despierte. Salga del coxis a la primer vértebra. Eso es algo real. En la transmutación para solteros simplemente se activan ciertos principios etéricos de las aguas espermáticas, ¿sí? Se activan y circulan por los canales laterales, Ida y Pingala, que son como dos tubitos enroscados en la columna vertebral que parten desde el coxis hasta lo que es la cabeza, la base de la nuca, ¿sí? Entonces, ahora me hicieron una pregunta muy interesante y qué bueno que la recordé. A un estudiante le había comentado a un instructor, bueno, esta la voy a explicar más adelante, permítame, pero normalmente cuando se transmuta la energía creadora, esta asciende únicamente por los cordones laterales Ida y Pingala. Está enroscado y se están enroscados así, ¿sí? Formando un 8, una culebrita por aquí o un tubito por acá, un conducto y otro conducto por acá. Pero cuando existen méritos en el corazón, cuando se ha logrado acumular para proyectar, entonces asciende una tercer fuerza por el canal central medular. Este fuego de Pentecostés va a ascender por la parte central del canal medular. Por eso el maestro dice que llega un momento, después de estar transmutando y sublimando, sublimando, llega un momento en que se fecunda el azufre con el mercurio y entonces surge una tercer fuerza y asciende por el canal medular, el canal central, eso que es el fuego de Pentecostés. Y el ascenso es lento, ¿sí? El ascenso es lento. Puede llevar entre 2 y 4 años desenfrascarlo del coxis a la primer vértebra. Y puede llevar bastantes años para que ese fuego ascienda a una vértebra quinta, octava, décima, dependiendo del trabajo psicológico que se tenga, de la capacidad para retener la energía creadora. Es falso lo que dijeron por acá en Sudamérica, que no sé de dónde diablos sacan tantas cosas ahí en Sudamérica, que era lícito
derramar la energía, por ejemplo, cada 6 meses. Que no había problema cada 6 meses derramarla. Y volver otra vez a transmutar y sublimar. Pero sucede que la energía creadora no se debe derramar jamás, jamás, jamás. Así, jamás. Entonces, y para eso también hay que decir algo, hay que desarrollar los músculos de los esfínteres. Hay que desarrollar los músculos, los esfínteres. Acabo de decir que la carne de puerco los hace flácidos, los abre. Y ese átomo inteligente que te avisa de la proximidad de la caída, te lo anestesia y pierdes todo y ni cuenta te das. Y repito, si llegan a comer carne de puerco, no trabajen en la alquimia mínimo 3 días. Porque están las consecuencias y se pierde todo. ¿Sí? Algo iba a comentar, permítame. Algo iba a comentar. Un instructor le comentaba a cierta estudiante, y me lo comentó este estudiante, que por cierto creo que está aquí ahorita, en estos momentos está aquí, que le había dicho el instructor que el fuego sagrado no va a despertar si uno de la pareja está mutilado. Es decir, por ejemplo, una mujer que tiene ligados los ovarios, o un hombre que tiene hecha la vasectomía, que le cortaron los cordones que van de los testículos y que suben a la próstata y vesícula seminal, cortados para que los espermatozoides, la famosa vasectomía para no embarazar a la pareja. Que si un hombre normal, que no está mutilado, que trabaja con una mujer que sí está mutilada, los de los ovarios, que el hombre nunca va a despertar el fuego. Ahora, hay una cuestión, y esto lo dijo un maestro, no voy a decir nombres. Se corta la parte física de las ligaduras de los ovarios, pero la parte etérica continúa. La parte etérica continúa. Eso no lo cortan, se corta la parte física, pero continúa ligada a la parte etérica. Ahora, la mujer que está operada continúa teniendo esa libido sexual. La continúa teniendo. Se dice que tiene que estar entera. Entera, es lo que se ha dicho. Pero sucede que aún tiene esa libido. Y para el hombre no es impedimento que llegue a despertar el fuego. Y viceversa. Y viceversa. Ahora, que porque ahí no está una polaridad positiva y negativa en forma completa, que porque está mutilada. Desde el momento en que hay una imantación, ahí están trabajando las dos fuerzas. Entonces y esto lo decía un maestro, que se mutila la parte física, pero la parte etérica continúa. Lo que no se va a sublimar es el ens seminis. El maestro decía, el ens seminis es el ens virtutis del fuego. Entonces, sí queda bloqueada la persona para el despertar del fuego. Porque se obstruye ese ens seminis. De hecho, los óvulos que se producen en los ovarios, los óvulos femeninos, los espermatozoides masculinos, que ya no circulan cuando se hace la vasectomía, ellos son los portadores del ens seminis. No es nada más el contenido glandular hormonal, ¿sí? El ens seminis en sí mismo está depositado en los óvulos y en los espermatozoides. Ahora, sucede que
un hombre que se hace la vasectomía puede transmutar. ¿Por qué? Puede transmutar porque está transmutando sus secreciones hormonales y glandulares que se producen en las vesículas seminales y en la próstata. Pero no tienen los principios testiculares que ahí se producen porque está mutilado el cordón. Pero hay otros jugos glandulares y hormonales que sí se incretan en el organismo. Lo mismo la mujer. Todavía tiene su útero. ¿Sí? Entonces sí se bloquea el despertar del fuego. Solamente se puede beneficiar el cuerpo físico transmutando esos principios hormonales y glandulares, incretándolos en el organismo. ¿Sí? Que se increten en el torrente sanguíneo y, claro, se nutre el cuerpo. ¿Sí? Pero sí se está bloqueado para el despertar del fuego, porque el maestro Samael también lo decía. El ens seminis es el ens virtutis del fuego. Si no hay ens seminis, pues ese ens virtutis del fuego pues no se activa. ¿Sí? Es casi parecido a cuando, por ejemplo, el hombre es gnóstico y la mujer no es gnóstica. Y la mujer no transmuta. Es una mujer externa a la gnosis. La gnosis es una tontería, es una estupidez, es lo peor. Siendo que antes decía que yo quiero un misionero, quiero hacer la misión. ¿Cuántas hay así, Y también cuántos varones así hay que querían buscar una mujer gnóstica, se la encuentran y pues le faltan los pantalones. Ya se da cuenta la mujer que de pantalones no tiene nada. Sí. Entonces, aunque fornique la pareja, ¿qué es lo que sucede? O sea, se reduce su aura cada vez que pierde la energía. Pero hay que cuidar que no te arrastre a ese nivel, porque hay una imantación en que si uno de la pareja eleva el fuego, va jalando al fuego del otro. Si otro de la pareja eleva el fuego, va jalando al otro. Si otro lo eleva el fuego, va jalando al otro, porque son imantados. Entonces cuando uno llega a la proximidad de la caída, pues el otro que está sublimando se tiene que retirar. Sí, se tiene que retirar. Claro, esto a veces provoca ciertos conflictos. Luego vamos a hablar bien sobre las parejas, porque hemos hecho reuniones de matrimonios y vamos a hablar ahí todo lo que exponen. Y esto es nada más un adelanto, ¿no? Para los que quieren acumular para luego proyectar. ¿Sí? Y ciertamente, si los egos quieren desahogar ese fuego, tirar la energía, y no lo logra porque la pareja transmuta, y no llega a ese nivel, y se retira y se baja del nivel, pues puede provocar, y casi seguro que se provocan tensiones emocionales, empieza a haber frustración, histeria, reacciones, etcétera, etcétera. O sea, y se puede volver un infierno para la persona que sí está transmutando, porque la sublimación de la energía te relaja, te da tranquilidad, te hace más introspectivo, más autoobservador, más introspección, ya lo acabo de decir. Mientras que la pareja pues cada vez se frustra más, entonces surgen conflictos, etcétera, y ahí ya entran cuestiones, ¿no? Que dice Ravolú, que si después de cierto tiempo de súplicas, de querer convencer, etcétera, la pareja ya no quiere, pues bueno, pues entonces que se busque con quién fornicar. Pero hay unas prácticas en las que se pide asistencia para la pareja. Hay unas prácticas
Luego vamos a ver esto porque ya nos estamos saliendo un poco más del tema y quiero terminar de explicar los 3 factores ampliamente, ¿sí? Pero hablo de todo esto porque tenemos que ser prácticos, ¿sí? Me preguntan que si los tatuajes también implican algún efecto negativo para la transmutación. No, los tatuajes no afectan en nada, pero sí te aplican karma, porque es violencia contra el cuerpo. Se está violentando el cuerpo. El cuerpo nos lo da el tercer logos, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Se debe considerar sagrado y cualquier violentación sobre él, por ejemplo, ponerse esas argollas de los becerros, de las vacas, que se ponen la argolla aquí o una argollota por acá y se abren la oreja. Eso sí es un karma tremendo que se tiene que pagar. Yo tuve un estudiante que se hizo una perforación por acá y en su primer salida en astral, salió en cuerpo astral, lo primero que tuvo enfrente fue un maestro del karma. Vas a pagar por eso que te hiciste en el cuerpo. Tatuajes, perforaciones, los piercings, ¿sí? Todas esas cuestiones es karma que se tiene que pagar. Me preguntan que si para la disolución de un yo es un impedimento no transmutar juntos. No es ningún impedimento. No, porque si la pareja no transmuta y uno sí, la Madre Divina trabaja internamente. Ya se le está dando ese potencial eléctrico para desintegrar tal agregado. ¿Sí? No es ningún impedimento. Quien se vacía es la pareja. Es la persona la que se desgana su cuerpo etérico de estar brillante al momento de la caída y se rodea de un color sanguinoliento. Es su problema. Y mientras que el que está transmutando se retira con el aura radiante y con todo ese potencial creador y eléctrico que la Madre Divina necesita para desintegrar tal agregado. No afecta en nada que la pareja no transmute. Así que sí se puede disolver. Y créanme, he conocido infinidad de matrimonios, sobre todo instructores, que ellos sí trabajan y la mujer pues simplemente ya no le dieron ganas, a pesar de que era gnóstica y lo que les dije ahorita, quería un misionero gnóstico, etcétera, quería trabajar el tercer factor y al final nada de nada, ¿sí? Y hay viceversa, también han habido varones así. Entonces, hasta aquí una pregunta para pasar a los otros aspectos. Sé que va a desatar algunas controversias porque hay algunos aspectos morales, ¿sí?, que se han inculcado. Ok, ¿no hay preguntas? Ok, vamos a seguir. Entonces, todo esto también concierne al fuego de Pentecostés. Hay que tener paciencia, eh, trabajando con nuestras propias aguas creadoras, teniendo méritos en el corazón, realizando sacrificios conscientes, padecimientos voluntarios, en aras de llevarle la enseñanza a otro, en aras de rescatar almas, ¿sí? Así es como se van haciendo los méritos del corazón y ese fuego, tarde o temprano, tiene que despertar, tarde o temprano. Preguntan que si Jesús es un hijo de alquimia entre José y María. Miren,
hay algo que no quisiera mencionar referente a esto. Sí, hay algo que no quisiera mencionar referente a esto, que sí es un poco grueso. Sí, prefiero no decirlo. Pero sí es algo grueso. En lo referente a la concepción de María la Virgen para que naciera Jesús el Cristo. Lo que sí puedo decir es que María Magdalena era la esposa de Jesús. ¿Por qué? Porque las leyes judías eran muy estrictas y no permitían acercarse a un cadáver más que a los familiares directos, que son padres, hermanos, esposa e hijos. No se acercaban los primos, los cuñados, los tíos. Primos, cuñados ni tíos no se acercaban. Solamente familiares directos, padres, hermanos, esposa e hijos. Y el hecho de que plasmen a María Magdalena bajo la cruz de la crucifixión demuestra que se cumplen las leyes judías, que solo los familiares directos se podían acercar a un cadáver. Y María Magdalena era la esposa de Jesús. Acabo de leer unos libros apócrifos que se descubrieron que estaban en copto egipcio, y lo acaba de descubrir una investigadora de una universidad que es completamente ajena a esto, y narra ahí cuestiones de que Jesús y María Magdalena eran esposos, ¿sí? Pero sí, referente a si es de alquimia Jesús, sí hay un detalle que no lo quiero mencionar mejor. Sí. Entonces, señores, tenemos que hacer sacrificios. Sí. ¿Para qué? Porque el despertar del fuego es un don que se nos va a dar. Es un don. Eso no lo vamos a activar nosotros. Sí. Vamos a establecer los elementos y los atributos para que cuando llegado el momento, de acuerdo al nivel de méritos, entonces nos concedan ese despertar del fuego. Y se percibe a la pareja. Se percibe a la pareja cómo es asistida por un maestro durante la alquimia. Hay ocasiones que se escuchan hasta los pasos. Se escuchan los pasos de ese maestro que está ahí, observando a la pareja, esperando el momento en que tenga los méritos internos para activarle el fuego. O bien se planta en la entrada, en la puerta de la recámara, para que no llegue ningún personaje que maneja artes negras en su cuerpo astral, porque ellos también se desdoblan en su cuerpo astral en forma negativa, y por lo general está un guardián en la puerta mientras la pareja está trabajando, transmutando. En una ocasión hubo una situación de un misionero que se tuvo que ir a casa de los suegros, y duraron ahí varios meses. ¿Por qué? Porque nació su hijo, y pues por los cuidados de la cesárea y todo eso, pues él se iba a trabajar y los padres cuidaban a la mujer. Y sucede que la recámara de los papás de la mujer, o sea, sus suegros, estaba arriba, y la recámara de ellos estaba abajo, y la escalera bajaba y pasaba por la puerta para llegar a la cocina. Y la suegra narraba que en la madrugada quería bajar por un vaso de agua y se quedaba a la mitad de la escalera porque veía a un hombre, cabello largo, barba larga, una túnica, parado en la puerta. Sí, y la suegra no era nada de esta enseñanza, pero ya después se le dijo. Ya después, con el tiempo, me platicaron ahí. Han habido muchas situaciones así en que gente externa, cuando van de visita a los matrimonios gnósticos, evidencian a un guardián que se planta en la puerta. Estos son hechos, no son teorías. ¿Sí? Y las personas que vociferan contra esta enseñanza alquímica, de los misterios de alquimia, de los misterios cristianos, los misterios de la cruz, el Linhan masculino con el Johnny femenino,
es un símbolo foático del fuego, ¿sí? Todos esos que protestan en contra es porque su mente no pueden salir de aquí. Todo está acá. Todo está acá. Mera opinión, mera forma mental. ¿Sí? Y eso es lo más triste, o sea, que ni siquiera reconocen su propia nadidad y su miseria interior. ¿Sí? Y todo lo enfrascan a esto. Y mucha gente pasaron años en la enseñanza y terminan protestando, renegando. ¿Por qué? Porque nunca dieron la nota para evidenciar todo esto. Nunca la dieron esa nota, nunca pudieron comprobar nada. Entonces, ¿qué pueden hacer? Salirse decepcionados, se sienten fracasados, engañados. Estuve 10 años, 15 años y nunca yo esto y lo otro. Porque nunca diste la nota, chavo. Tristemente, ¿sí? Nunca diste la nota que tenías que dar. Si por lo menos si hubiera tenido anhelo verdadero y se hubiera esforzado y sacrificado y todo, los maestros le hubieran dado algo para evidenciar todo esto. Los maestros no son ingratos, la ingratitud es el peor delito. Y si hay algo que no tienen los maestros es ingratitud. Para alguien que se está sacrificando, que está haciendo padecimientos conscientes, los maestros no son ingratos. Inmediatamente ven y te dan algo, una experiencia, un desdoblamiento, un contacto con seres, una nave, etcétera, con tu real ser, tu Padre interno, o sea, qué sé yo, el Padre sabe qué es lo que más se necesita. Saludos. Entonces, el fuego de Pentecostés será cuando se fecunde el azufre con el mercurio. Pueden pasar 2 años transmutando la energía y si caes, pues vas a pasar otro año, 2 años transmutando la energía y solamente va a ascender por los cordones laterales, nunca por el tercer canal central de la columna vertebral. Sí. Hay que acumular para proyectar. Hay que hacer prácticas de abdominales para fortalecer esfínteres. Hay que hacer prácticas abdominales para... No se puede concebir un esfínter flácido, un vientre flácido. ¿Sí? Se tienen que hacer ciertos ejercicios, elevación de piernas, abdominales, donde sintamos que toda la fuerza recae en el vientre. Eso cierra esfínteres. Se tienen que hacer esos ejercicios para educar el cuerpo. ¿Por qué? Porque los esfínteres están educados para expulsar, no para retener. Los esfínteres están educados para expulsar, no para retener. Entonces se pueden desarrollar ciertos músculos internos para tener control de esfínteres. Que a la más mínima sensación de la caída sexual, de perder la energía creadora, las aguas genésicas, las aguas bautismales, a la más mínima sensación, se cierra esfínter, se contrae vientre, se cierra esfínter. Pero si no están desarrollados los músculos para cerrar esfínteres, a la más mínima sensación de caída, ahí se fue. Entonces hay que ser guerreros. No podemos ser pasivos, hay que ser activos, guerreros, ¿sí? Rebeldes contra nosotros mismos, contra nuestro propio cuerpo. Si no, nunca vamos a hacer nada. Rebeldes contra nosotros mismos, contra nuestro propio cuerpo. El cuerpo no nos va a gobernar, nosotros vamos a gobernar en nuestro cuerpo.
Preguntas que tengan hasta aquí, con confianza. Ya ven que hicieron 2, 3 preguntas y nos ampliamos a otros aspectos. De verdad me interesa que manifiesten las dudas que tengan. Esto es en cuanto al fuego de Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo. Ahora, a medida que se va despertando el fuego, tenemos que desarrollar la ética. Si no desarrollamos la ética tarde o temprano, nos bajan vértebras. O les bajan vértebras. Si no desarrollamos la ética, sobre todo el respeto a las jerarquías superiores, el respeto al maestro Samael, el respeto incluso a nuestros instructores. Porque recuerden lo que les he dicho, los maestros, para poder ingresarnos a los mundos internos, al sendero de la iniciación interior, de ese despertar de la conciencia, la base, el fundamento es el respeto y la devoción. Si no tenemos ese respeto, no va a haber ética, no va a haber méritos internos para que nos ayuden a despertar ese fuego, a que vaya ascendiendo. Se puede haber ya despertado, pero una falta de ética, de respeto, bajan vértebras, que después cuesta trabajo volver a conquistar. Entonces, y la ética tiene que ver con el respeto a la vida, a los valores y a la verdad. A la vida, a los valores y a la verdad. A respetar a todo ser viviente, a compadecernos de todo ser viviente, a ayudar a todo ser viviente que está padeciendo, de acuerdo a la verdad. O sea, ¿cuál es la verdad? Que no somos nada y los maestros lo son todo, y se le debe respeto, se le debe veneración. Esos sentimientos ayudan a que ese fuego se desarrolle en forma correcta. Sí, me dicen que le llamó la atención cómo es que Jesús tuvo que ver con María Magdalena. Las leyes judías, repito, eran muy estrictas. Solamente familiares directos se acercaban a un cadáver. Y si ahí estaba María, su madre María y María Magdalena, como lo narran infinidad de textos, imágenes, pinturas, es porque María Magdalena era la esposa de Jesús. Sí. Solamente la esposa e hijos, padres y hermanos podían estar cerca de un cadáver. Las mismas leyes judías lo indican. Sí, eso está demostrado. Y en las primeras catedrales góticas ponían vitrales, ponían a Jesús a un costado y abrazando así a María Magdalena embarazada. Hay pinturas que así lo manifiestan. Descalcificación, que se llama. ¿Por qué es esto? Descalcificación. Si se refiere a descalcificación cuando se pierde la energía creadora, ciertamente en las aguas glandulares, hormonales, espermáticas, ahí están una gran cantidad de nutrientes. Una gran cantidad de nutrientes que si se pierden, después el organismo lo tiene que recuperar sobre todo el sistema nervioso. Y pueden venir ciertos trastornos nerviosos, ¿sí? Porque se va uno descalcificando por la pérdida de la energía. Eso se sabe, los beneficios de la retención de la energía, ¿sí? Los caballos, los toros se ponen briosos, hermosos, el pelambre brilloso, ¿sí? ¿Por qué? Porque los jugos glandulares se incretan en el organismo, ¿sí? Circulan por el torrente sanguíneo. Entonces, es un gran beneficio este artificio, ¿sí? Y sucede que la mujer, pues ahí sí está un poquito más en desventaja. Sucede que la mujer en cada periodo menstrual equivale a caídas
lo que sería una caída sexual para un hombre, perder el contenido espermático. Y como es algo biológico lo que tiene, es como si 5 días estuviera perdiendo su energía para un hombre. Y por eso es que se descalcifica, por eso es que pierde infinidad de nutrientes, por eso es más sensible, es más susceptible de ser volátil, voluble, antagónica, ¿sí? Es más, se vuelve más emocional, reacciona más, ¿sí? Porque todos esos nutrientes que se pierden con los periodos menstruales, de algún lugar se tiene que recoger, y del sistema nervioso también se recoge principalmente, y pueden traer ciertos desequilibrios, ¿sí? Y por eso es que pasa también por el proceso de la menopausia drásticamente. Mientras que el hombre, la andropausia, la puede ir postergando si está sublimando su energía. La mujer llega a la menopausia a los 40 y tantos, ¿sí? Y la andropausia del hombre, si toda la vida está transmutando, puede llegar a los 80 años activo sexualmente. Activo, ¿sí? Y la andropausia nunca dejó que lo alcanzara. La andropausia llega para los que llevan una vida común y corriente, que ya a los 20 y tantos, 30, ya son impotentes, ¿sí? Es triste, pero a esa edad ya muchos son impotentes. Pero el hombre que sublima su energía jamás lo alcanza la andropausia. Y en la mujer, repito, pues tristemente pues es más mecánico. En cada periodo menstrual equivale a 3, 4, 5 días en que está perdiendo la energía. Sí. Pero no están en desventaja, no están en desventaja para la autorrealización, para despertar el fuego, no lo están. Hay mujeres Cristos, mujeres autorrealizadas, ¿sí? La esposa de un Huehueteotl, la esposa Xalchihuitlicue, ¿sí? La esposa de un Shak, de un Tlaloc, son iniciadas que encarnaron al Cristo. O sea, no es obstáculo el periodo menstrual. Bueno, nos hemos estancado mucho en esta cuestión. Si sabe, me interesa otras preguntas que surjan referente a esto, porque puede ser un aspecto para ampliarnos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la cuestión de liberar alma. Se acaba de dar una conferencia en este congreso que pasó, el alma, ¿sí? Este primer congreso que se hizo en cierto lugar, y el tema fue el alma. Yo quería escucharla para ver a qué nivel pues daban esa explicación sobre la encarnación del alma. ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque no sé, se me va a acabar la cinta de la tarjeta. Miren, el maestro Samuel decía: alguien puede despertar el 50% de conciencia, liberando el 50% de alma, desenfrascando la esencia del 50% del 50% de entidades psicológicas que ha eliminado. Pero si no se estigmatiza con el fuego, desaparece. Porque se liberan, se eliminan los agregados psicológicos más ligeros, más suaves, pero hay agregados psicológicos. Eso tiene que ver, ese primer 50%, con el lado visible de la luna psicológica que tanto se menciona, con el lado visible de la luna psicológica. Pero el otro 50%
solamente se puede eliminar o liberar, perdón, esa alma desintegrando agregados psíquicos muy densos, muy pesados. Solamente se eliminan con alquimia sexual, con transmutar la energía sexual. Sí, solamente. Entonces, por eso es que el maestro dice que si el alma que se ha despertado un 50%, vamos a ser más específicos, no se estigmatiza con el fuego, puede desaparecer. Porque tiene los agregados psicológicos más pesados, más densos, más instintivos, más brutales, que fácilmente pueden resucitar a esos otros agregados ligeros, livianos, del lado visible de nuestra luna psicológica. ¿Sí? Agregados psíquicos de la luna psicológica visible que se pueden eliminar con la muerte en marcha, siendo solteros, solo transmutando con el pranayama, ¿sí? Se pueden liberar, pero forzosamente se tiene que bajar a la novena esfera, al trabajo alquímico, para que no resuciten, porque están los más pesados y los más densos, que tienen que ver con las infradimensiones. Dice, las mujeres por ignorancia nos practicamos la salpingoclasia. Hemos quedado desconectadas del íntimo. Entonces pregunto, ¿las oraciones o súplicas dirigidas ya no son? A ver, permítame, es que aquí está medio... A ver, permítame. Déjenme... Pero dice, hemos quedado desconectadas del íntimo, la salpingoclasia. Entonces pregunto, ¿las oraciones o súplicas dirigidas a nuestros padres espirituales ya no... A ver, permítame. Ya no son escuchadas? Y solamente, ¿qué práctica nos queda por hacer? Las que se han practicado la salpingoclasia. Se puede liberar el 50% de conciencia. ¿Sí? Se puede liberar el 50% de conciencia. Se puede ayudar a un varón a que realice su trabajo psicológico, su trabajo alquímico. Esa ligadura de trompas es lo que les comentaba ahorita, que los óvulos y los espermatozoides contienen el ens seminis, ¿sí? Contienen el ens seminis. Y sí se les frustra lo que es el despertar del fuego, pero pueden liberar el 50% de conciencia. Y eso ya es mucho, es demasiado. Muchos instructores, misioneras que han fallecido con el 35% de conciencia, con el 30% de conciencia. Y eran enteros. O sea que no afecta. Ellos son enteros, esa instructora estaba entera, nunca se operó, el instructor no hizo nunca la vasectomía y desencarnaron con el 30-35%, que los maestros para ellos es, wow, grandioso, tremendo. Pues una mujer que se ha hecho la salpingoclasia o ligadura de trompas puede llegar hasta un 50%, puede lavar karma trabajando el tercer factor. O sea, no está nada perdido, porque la gran mayoría de los que estamos enteros, hombres y mujeres, si acaso vamos a llegar al 30-35% de conciencia. Y lo mismo puede ser
una mujer que se ha practicado la vasectomía, una mujer que se ha practicado la, la ligadura de trompas, o un varón que se ha realizado la vasectomía, ¿sí? Se puede llegar a ese 50% y alabar karma, ¿sí? No está todo perdido. Porque a veces cuando se han dicho o no se han sabido decir las cosas, la mujer que tiene la salpingoclasia o la ligadura de trompas pone una carota, llega triste a la asociación y no, puede lograr más que un hombre y una mujer que están enteros, que nunca se han operado. Y la prueba está ahí, que el maestro ha declarado, fulano de tal, misionero, desencarnó con el 35% de conciencia, y nacerá de nuevo en Inglaterra y allá realizará una gran misión. Y no estaba operado. Entonces sí, los instructores tenemos que tener cuidado de cómo se dicen las cosas. Sí. Pueden superar en su trabajo interior, los que se han operado, hombres y mujeres, a todos aquellos que están enteros, a fuerza del anhelo, a fuerza del sacrificio, a fuerza de buscar lavar el karma y de comprender el ego. O sea, no afecta en nada. Bueno, sí afecta un poco porque pues el fuego sí se frustra. El ens seminis es el ens virtutis del fuego. Y ese está depositado, ese ens seminis, en los óvulos y en los espermatozoides. Pero repito, pueden alcanzar más, lograr más que muchos que han desencarnado en forma entera, sin operarse. ¿Sí? Bueno, preguntan, ¿qué significa que el agua tiene que hervir a 100 grados? Es precisamente el anhelo que se tiene de llegar a eliminar esos agregados psicológicos para liberar alma, que a veces se pasan por crisis emocionales. Que hierva a 100 grados se pasa por crisis emocionales, se puede llegar a llorar, a suplicar y pues, ¿por qué? Porque la eliminación no es cuestión de intelecto. La eliminación es cuestión emocional, es cuestión de una emoción superior, de realmente anhelar, ¿sí? Y se pasa por ciertas situaciones. Yo en lo personal, yo llegué a llorar cuando recién era estudiante. Yo llegué a llorar, era un estudiante, estaba soltero. Y porque no veía resultados en muchas cosas. Okay. Entonces, pero era algo sincero, o sea, y eso tiene que hervir a 100 grados. Si no, no muere lo que tiene que morir. Ahora, preguntan, permítame. Preguntan, es que Jesús. Permítame, es que están apareciendo el orden de las preguntas inverso. Que si la homosexualidad es condenable, obvio. Se violan todas las leyes de la naturaleza. Lógicamente son seres humanos, algunos de ellos muy nobles, ¿sí? Y pues se le tiene que respetar, no se le debe de discriminar, pero hablando en términos internos, un hombre homosexual tiene que tomar una mujer si quiere trabajar para despertar el fuego, forzosamente. Han asistido homosexuales, lesbianas a mis conferencias, y cuando empiezo a tocar estos aspectos, se retiran. Después me las he encontrado. Una vez me encontré a una que era lesbiana
Y me decía, pero es que cómo yo voy a sentir amor por un hombre cuando lo siento más por una mujer, dice. Ella era mujer. Y me decía, unirme a un hombre, casarme con un hombre sin amar, dice. Así me decía. O sea, no puede ser porque no hay amor. Hay una cuestión. Dice el maestro que el amor deviene de las partes más elevadas del ser. El amor deviene de las partes más elevadas del ser. Y que cuando uno se autorrealiza, dice, lo primero que dice, y yo que pensaba que aquello era amor. Lo que pasa es que traemos muchos esquemas, estereotipos. Y las lesbianas, por ejemplo, las lesbianas tienen su cuerpo astral sobrecargado de polaridad masculina. Esto ya lo expliqué en otra conferencia. ¿Quieres ver? ¿Sí? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver ella? Hola, diles. Hola. Hola, amor. ¿Ya te vieron, amor? Ok, ya vamos a terminar, Ya lo expliqué, que el hombre y la mujer son positivo y negativo. Una mujer que copula con muchos varones, su cuerpo astral se sobrecarga de polaridad masculina. Y en la siguiente existencia nace sobrecargada, sobresaturada de esa polaridad masculina y nace lesbiana o machorra o como le llamen, ¿sí? Entonces, tú saludas y sientes la polaridad masculina, porque su cuerpo astral está sobrecargado de polaridad masculina de tantos hombres con los que cohabitó. Igual los varones que han cohabitado con muchas mujeres, su cuerpo astral se sobrecarga de polaridad femenina. Y saludas a un homosexual y sientes la polaridad femenina, porque su cuerpo astral es el que está sobrecargado. O sea, y eso que llaman ellos amor, no es una emoción que deviene del ser. No es una emoción que deviene del ser, que está más allá del astral, mental y causal. Eso que llaman amor no es más que una distorsión del cuerpo astral. Hasta ahí llega. Más que una distorsión del cuerpo astral, porque es el que está distorsionado, alterado, adulterado, sobrecargado de esa polaridad con la que estuvieron fornicando, adulterando. Entonces, eso que llaman amor en realidad es una atracción, una empatía de pensamientos, de emociones, pero que llegan al astral y sin mucho al mental, pero no al causal y mucho menos al ser. Ahora, muchos de ellos, aunque estén físicamente aquí, ya sus esencias, parte de ellos ya están en las infradimensiones. Lo que es el caso de prostitutas, don Juanes que se la pasan siempre buscando mujeres para cohabitar, homosexuales, lesbianas, que son activos en su sexualidad. Ríen, comen, bailan, respiran, pero parte de ellos ya se está procesando ahora. Parte de ellos ya se está procesando abajo, entonces es contra natura. Fíjense, le voy a narrar algo. Y es una anécdota, yo siempre hablo de anécdotas. De cómo se presentó el maestro Samael a un homosexual que estaba en la asociación. ¿Sí? Esto está tremendo, ¿no? Había unos misioneros que tenían un familiar que era homosexual. Bueno, me preguntan antes que se me olvide, porque está moviéndose la pantalla. Con un mantra como la verbalización de la estrella flamígera, Klim Krishnaya Govindaya Upijana Vayavaya Swaha, se puede controlar o neutralizar un ego, o al menos controlar un defecto psicológico, porque con ese mantra de la estrella flamígera solo se hace descender un flujo de energía crística
que inunda el cuerpo. Cuando el controlar un agregado psicológico, pues mira, todo depende si tú piensas y te polarizas en esa energía que desciende, quizás te hace despertar una emoción de tipo superior, de que te estás conectando con una energía crística y te cambia el centro emocional. En ese sentido, sí puede afectar en cuanto al control de un defecto psicológico. Puede ser como una muletilla, puede ser que no, que tú realmente pronuncies el Klim, Krishnaya, Govindaya, Upijana, Vaya, Vaya, Swaha y desciende ese flujo, sí, porque realmente desciende y te rodea. Y esa conexión, esa visualización de esa energía superior te puede cambiar el centro emocional, te puede cambiar la voluntad, y en ese sentido sí controlar un defecto psicológico, porque los defectos psicológicos se controlan con las emociones de tipo superior, y pueden haber muchas muletillas para controlar un defecto psicológico utilizando ciertas muletillas que no son muletillas, o sea, realmente son herramientas, ¿sí? Pero tenemos que valernos de muletillas para poder controlar y trascender e ir quitándole el alimento al ego. Entonces sí puede funcionar, ¿sí? Porque te puede activar esa emoción de tipo superior, repito, ¿ok? Entonces estaba con la cuestión esta del igual un mantra. Estaba con la conexión. Es que ya llegó el que hace ruido y ya está jugando. Mijo, no hagas ruido, amor. Es que estaba jugando. Como, me desconcentras aquí, mijo. Como no tengo balón, uso vivirse como balón. Está bien. Le voy a platicar una anécdota de. En una ocasión llegó un homosexual a la asociación que era pariente. Fíjense, y yo creo que con esto vamos a... Bueno, me faltó más. Me faltó hablar de las partes del ser, etcétera. Le seguimos otro día. Pero vamos a seguir. Llegó un homosexual que era de la familia. Llegó un homosexual que era de la familia y no se quería ir de la asociación. Y llegaba la gente a las conferencias y todavía hasta los recibía. Los recibía. Y la gente pues se quedaba viendo, lo miran al instructor en forma picarona, mira, tú con una enseñanza tan elevada y mira la familia que tienes, etc. Y un día se levantó en la mañana el homosexual y dijo: el señor de la foto me corrió. Había una foto del maestro Samael. Así dijo: el señor de la foto me corrió. Él no sabía quién era, simplemente dijo: el señor de la foto me corrió. Se le presentó en astral, obvio, ya lo sabemos. Y dice que le contestó: tú no me puedes correr porque la casa no es tuya. Al maestro Samael le contestó: tú no me puedes correr porque la casa no es tuya. Y el maestro le respondió: la casa no es mía, pero a la dueña yo la controlo. A veces nos tiene que echar la ayuda para rentar casas y hacer más consciente a la dueño de la casa. Y así le contestó: la casa no es mía, pero la dueña yo la controlo. Dice este homosexual que estaba sentado cuando el maestro se le puso de pie así y le dijo: vete de aquí, no los busques ni como familia. Así, vete de aquí, no los busques ni como familia. Y es una persona ajena a la enseñanza que dijo que el señor de la foto lo había corrido. Y dice, como era muy broncudo, se metía en pleitos de cantinas y todo,
se puso de pie y se le puso al maestro así frente a frente, como retándolo al maestro Samael. Y el maestro Samael lo agarró así del hombro, le bajó así la ira y lo agarró del hombro y lo jaló hasta su foto y lo puso frente a la foto y volteó y desapareció el maestro Samael. Pero así le dijo: vete de aquí y no los busques ni como familia. El maestro Samael está vigente. Asiste a las asociaciones, revisa las asociaciones, revisa los grupos. ¿Sí? ¿Cómo se puede quitar esa sobrecargado de polaridad femenina? Transmutando con una... Si es un varón el que está sobrecargado de esa polaridad femenina, tiene que conseguirse una mujer para restaurar su polaridad. Tiene que restaurar su polaridad. ¿Cómo es eso? Qué buena pregunta. Por eso me fascina que hagan preguntas. Uno es hombre, pero el cuerpo astral es femenino, se sobrecarga de esa polaridad femenina. ¿Sí? Entonces, al momento de trabajar en forma correcta con una sola mujer nada más, con una sola mujer, se empiezan a equilibrar fuerzas internas. Empiezan, y aquí ya iba a entrar a las partes autoconscientes del ser, que se empiezan a manifestar, pero lo vamos a ver para la siguiente. La siguiente vamos a enfocarnos a esto, al alma. Y esto por la conferencia que dieron, vamos a dar unos pilones ahí, ¿sí? Vamos a dar un pilón. La sobrepolaridad femenina que tenga un varón, solamente con una sola mujer se van a equilibrar esas polaridades. Igualmente una mujer que tiene cierta tendencia lésbica, de lesbiana, solamente con un varón se logran equilibrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces actúa el tercer logos. Cuando el hombre y la mujer, y esto lo mostramos en un video científico en la conferencia pasada que está en YouTube, donde se manifiesta una luz. Entonces el tercer logos empieza a equilibrar los cuerpos internos. Pero tiene que ser con una pareja del sexo opuesto en completa fidelidad. ¿Qué simboliza el incienso, la mirra y el oro en todo esto? Eso es durante el proceso alquímico, cuando se levanta la quinta serpiente de fuego, que nace el niño Dios en nosotros. Entonces adquieren ciertas facultades. Los 3 reyes magos son atributos, inteligencias que se manifiestan cuando se ha llegado a la quinta serpiente de fuego, que nace el niño Dios en nosotros. Por eso vienen y le regalan oro, incienso y mirra, donde el incienso y la mirra les sirven para ciertos procedimientos de alta magia crística, ¿sí? Y el oro es para coagular en los cuerpos internos, en los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero el incienso y la mirra simbolizan que se le dan ciertos atributos, principios, inteligencias a ese que ya llegó a la quinta serpiente de fuego y nace el niño Dios en él, que se le dota de ciertos atributos, principios, virtudes, ¿sí? De alta magia. Ok, señores, creo que... Déjenme ver si hay más preguntas por aquí. Quiero completar la siguiente conferencia sobre el alma y cómo intervienen estas cuestiones del fuego de Pentecostés y crear el traje de boda a los cuerpos existenciales superiores del ser para lo que es la cristalización del alma. Y vamos a dar varios pilones. Vamos a dar, no es un pilón, son varios pilones que vamos a hablar referentes a esto, ¿sí? Que pocas veces se ha hablado.
Déjenme ver si hay otra pregunta. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, si tienen alguna pregunta, pues háganla porque ya estamos por cerrar. Y vamos a continuar probablemente el viernes. Probablemente el viernes con esta parte. Y aquí sí nos vamos a llevar bastante. Porque hay muchos misterios referentes al alma. Sí, muchos misterios referentes al alma. Sí. Entonces, ¿preguntas? ¿No hay más preguntas? Señores, entonces, si tienen alguna pregunta que la van a carburar después, entonces me la hacen el viernes. Sí, vamos a continuar con esto. Señores, gracias por estar aquí con nosotros. Me dio gusto, es bastante gente. No sé si mañana o el miércoles vamos a subir esta conferencia. No, creo que va a ser hasta el miércoles. Mañana. San Francisco de Asís tuvo esposa. A ver, qué bueno esa pregunta. ¿San Francisco de Asís tuvo esposa? Es una pregunta. Hubo muchos santos estigmatizados que ya traían sus cuerpos fabricados. Ya traían sus cuerpos existenciales superiores del ser fabricados. Mientras que hay algunos aspirantes que traen una misión en la vida que es fabricar el sistema solar psicológico, que es crear los cuerpos existenciales. Hay otros que ya los traen creados y pasan por ese proceso de los estigmas. Y hay una parte, sobre todo en los primeros libros que el maestro Samael escribió, no me acuerdo si Rosa Ígnea, donde habla de que estos grandes santos, a fuerza del supremo sacrificio, lograron activar ese fuego. A fuerza del supremo sacrificio. Pero hubo unos que no tuvieron esposa física, pero en lo interno sí tuvieron a cierta iniciada. ¿Sí? Físicamente no tuvieron, pero en lo interno sí fueron sometidos a ciertas pruebas alquímicas que les ayudó pues a despertar ese fuego sagrado, como el seráfico de lo más exaltado que es San Francisco de Asís. Ok, señores, nos vemos entonces. Quisiera ampliar más, pero vamos a dejarlo aquí. Sí, vamos a dejarlo aquí y nos vemos el viernes. Y esta conferencia va a estar el día miércoles. Siempre la pongo al día siguiente, pero mañana, créanme, voy a trabajar. Vamos a doblar turno. Va a ser todo el día hasta muy noche el trabajo. Por eso también es que falté a unas conferencias anteriores, porque hemos tenido nos solicitan bastante trabajo. Pero el viernes creo que estamos bien. Y nos vemos el viernes para culminar con esto. Y esto sí va a estar súper padre. Vamos a entrar en los misterios de la luz, los misterios de las partes del ser, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Paz inmerencial, nos estamos viendo.